Muy buenas tardes, estudiantes Buenas del tardes, profe. primero, cuarta, Buenas tardes, profe. turno, noche. ¿Cómo están? Vamos a arrancar hoy con nuestro, como habíamos dicho, no sé si alguien pudo leer el texto que habíamos indicado. A ver, ¿quién me puede decir cuál es la esencia de ese texto? Justamente ayer celebramos el Día de la Mujer Paraguaya. ¿Y qué reflexión podemos nosotros inferir a partir de este texto? ¿Quién se anima? O directamente vamos a ir llamando ya la lista. El texto 4, página 100, página 361. Oliver. Oliver, ¿quiere participar? Te escuchamos. Profe, no, estoy escuchando tu clase. Perdón, se me perdió mi micrófono. Voy de camino a mi casa, estoy saliendo de mi trabajo, pues. Bueno. A ver, ¿quién se anima? Bueno, parece que nadie leyó. Entonces vamos a leer el texto y escuchamos, por favor, a Laura Carolina Noce. Primer párrafo. ¿Qué nos dice el texto? ¿Tenés tu libro contigo? Hola, profe, ¿cómo estás? Sí, tengo. ¿Me podría decir la página, por favor? 361. 361. Texto número 4. Tratadas como objeto que satisfacen las apetencias sexuales masculinas. Las mujeres pueden ser igual que la más bella actriz si se lo proponen. Desde niñas se les introduce en una competencia erótica para que se adapten pronto a su función de objeto sexual. Basta que se amolden a los rígidos cánones de la moda occidental, los cuales, en apariencia, igualan a todas las mujeres, sea cual sea su clase social. Ha surgido, pues, la mujer ideal, que no es más que un arquetipo femenino creado por las multinacionales de los productos de belleza. Los que dictan las modas de vestir, los que inventan nuevos cosméticos y perfumes, etc., potencian este arquetipo con el fin de que todas las mujeres crean que solo alcanzarán las más altas cotas de bellezas si compran estos productos y se adaptan a la moda. Las que no cumplen estos cánones se sienten desvalorizadas y creen que su diferencia es la causa de su infelicidad. De este modo, sentimientos auténticos, como el miedo a envejecer, a la soledad, a no ser suficientemente amada, etc., son manipulados por los mercaderes, los cuales aumentan la tragedia personal humana al ahondar el abismo entre el deseo y la realidad. Sea feliz siendo bella, dicen los anuncios publicitarios, y se equiparan de este modo nociones tan abstractas y al mismo tiempo universales, como son la belleza y la felicidad. Muy amable, excelente lectura. Muchísimas gracias. Con una dicción espectacular, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos qué título daríamos, vamos a suponer que ese texto me salga en el examen. Entonces me dice, elabora el texto, elabora el título del texto, ¿qué pondríamos como título? A ver qué dice, me voy otra vez a mi lista. ¿Qué dice Liz? La mujer ideal puede ser, papá. La mujer ideal. ¿Están todos de acuerdo con ese título? Bella de naturaleza.
bella de naturaleza. ¿Alguien más? ¿Qué se Profe, ¿puede ser Sí, los estereotipos femeninos? estereotipos femeninos. Sí, porque justamente en el texto se habla de qué cánones, dice, tiene que seguir. Y esos cánones justamente son influenciados por todo un mundo comercial, ¿verdad? Muy bien, podría ser otro, alguien más. Liz Profe, Núñez está por ahí. María Guadalupe Ojeda. Wildo Ojeda. Hermes Ortigosa. Matías Ortigosa. Blanca Presente, Ortiz. profe. Matías. Matías Acosta, dijiste, profe. No, yo dije Matías Ortigosa. Perdón. Profe, acá estoy. ¿Quién sos? Hermes Ortigosa. Estaba con el auricular, pero no funciona mi micrófono del auricular. Y ahora te escuchamos muy bien. Entonces, ¿podrías decirnos? Estamos creando el título a este Sí, texto. Entonces, ¿podrías decirnos qué título vos le pondrías? mujer de fantasía. Mujeres fantasía. Excelente. ¿Alguien más? Ya tiene en mente antes de cortar otra vez la inspiración, porque parece que se cortó la inspiración cuando empezamos a llamarse corta, ¿verdad? Yo le pondría, profe, la mujer ideal también. La mujer ideal. Sí. Vamos a yo ver. le pondría bonita a tu manera. Bonita a tu manera. Pero ¿qué es lo que realmente este texto analiza? ¿Verdad? Dice, tratadas como objeto que satisface las apetencias sexuales masculinas. Las mujeres pueden ser igual que la más bella actriz si se lo proponen. Desde niñas se las introduce en una competencia erótica para que se adapten pronto a su función de objeto sexual. Basta que se amolden a los rígidos cánones de la moda occidental, los cuales en apariencia igualan a todas las mujeres, sea cual sea su clase social. ¿Verdad? Acá entra eso que siempre hablamos del famoso 90-60-90. Parece que eso se exige sociológicamente y ahí viene lo que se describe en el segundo párrafo justamente con sus características, ¿verdad? La sociedad nos marca el arquetipo, el modelo dentro de esta sociedad. Entonces surge por eso la mujer ideal, pero de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a esa sociedad, pero de consumo, ¿verdad? No de acuerdo a los principios, no de acuerdo a los valores, sino de acuerdo a los cánones de esa sociedad de consumo. Iván Brites, te escuchamos. Y después está Leticia también pidiendo Buenas la tardes, palabra. buenas tardes, profe. Entonces, el título del texto podría ser La mujer según la sociedad.
Sí, puede ser, Iván. Podría ser, ¿verdad? Pero le cedo la palabra a mi Sí, compa. claro que sí. Después está María Leticia. María Leticia Sí, Brites, Chamorro, te escuchamos. sí, profe, hacer nada más un comentario y en relación a la lectura, ¿verdad? De que eh, el- la opinión de que no lo veo de esa manera, o sea que no todas las niñas se embellecen o no todas las madres embellecemos nuestras niñas con la intención de ser objetos sexuales. O sea que muchas veces es para sentirnos nosotras mismas bien y no precisamente para agradar a un hombre. O sea que no vean a una mujer bella o bonita o especial solamente porque está buscando el gusto del hombre, ¿verdad? Entonces, de esa manera no estoy de acuerdo con la lectura con que dice que prácticamente a eso se inclina. Entonces voy a apoyar con otro título diciendo bella como eres, o sea, bella como quieres o como bella como quieres o como eres. Entonces, de esa manera podría también ser el título. Sí, y el texto mismo nos sugiere que, que esa mujer ideal, entre comillas, ¿verdad? Dice, ha surgido pues la mujer ideal y está entre comillas, ¿verdad? Ahí tenemos que es una imagen subjetiva que se puede inferir. O sea, tampoco no victimizarnos en el sentido de que siempre estamos siendo vistas como un objeto sexual. No. O sea, que uno de repente se arregla, se pone bonita, se pone esto, aquello, se hacen todas las cirugías que quieran, etcétera, pero no precisamente para tener que agradar siempre al sexo opuesto. Claro, pero lastimosamente, ¿verdad? En nuestra sociedad de consumo, eso es lo que muchas veces a cuántas personas, y sobre todo a mujeres que no tienen principios, que no tienen formación, son las que son arrastradas, ¿verdad? Por ese pensamiento, y por eso muchas veces entran en depresión porque no pueden conseguir el dinero para esto, para lo otro, para amoldarse a ese arquetipo que se propone en la sociedad de consumo, ¿verdad? Eso sí es Entonces, cierto. la invitación está hecha justamente a partir de lo que nos planteaba María Leticia, ¿verdad? Por supuesto. Disculpe, bella como quieres, le dije, ¿verdad? O como te gusta. Sí, Bella como quieres o sí, como te gusta. sí. Y que sea, sobre todo que sea esa belleza integral, ¿verdad? Que es tan importante entender, ¿verdad? Y sobre todo promover el respeto. Por ejemplo, yo cuando tengo justamente clase con séptimo, octavo, noveno, ellos están en una etapa muy difícil, ¿verdad? En la etapa de la adolescencia y tanto la familia como los educadores y la sociedad tendríamos que estar orientándolas, guiándolas para que sean íntegras, ¿verdad? Pero lastimosamente hay todo un mundo detrás que no se puede luchar por eso, ¿verdad? Profe, Por esos principios. de comentario nada más, cuando dijiste que hay un alto índice de mujeres que entran en problemas a consecuencia de que no están conformes consigo misma y no pueden, ¿verdad? De repente obtener lo que quieren. Yo tenía un profe de danzas que nos decía, la mujer que es fea es porque quiere ser fea nada más. Hoy me da polvo de arroz, me dan ahí por su cara. No sé cómo se dice en guaraní, de robar. Entonces, de esa manera nos decía a que nosotros busquemos la manera de vernos
bella siempre y no culparle a los recursos económicos para no estar arreglada, para no estar bonita, prolija y limpia. Él de esa manera entonces quería darnos a entender de que somos bellas, pero que también colaboremos, ¿verdad? Fue muy simpático y siempre dice, él decía esto, ya afinado el profe. Profe, cada persona Gracias es, por el aporte. Diego, te escuchamos. profe, cada persona es linda a su modo. Hay el que está en el modo emocional, en el modo de la belleza y todo eso. Para mí cada persona tiene su estilo. Es cuestión de descubrir más cómo es lindo la persona. No sé si me llevo a comprender. Quisiera saber también, profe, la parte que dice para que se adapten pronto a su función de objeto sexual. ¿Qué significa eso, profe? ¿A qué quiere llegar eso? Dice, desde niñas se las introduce en una competencia erótica para que se adapten pronto a su función de objeto sexual, porque en la sociedad consumista se la trata como objeto sexual. Por eso vemos en la tele una propaganda o una publicidad, mejor, ¿verdad? Una publicidad de un auto con una figura femenina atrayente, ¿verdad? Y a veces pasando la raya. Lo mismo pasa con los cigarrillos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, dice, para que se adapten pronto a su función de objeto sexual, porque ese empresario que contrató y que pagó para que salga esa publicidad, por supuesto que está incentivando de alguna manera, ¿verdad? Porque Sí, claro, hay claro muchas, ejemplo sería las TVs paraguayas hoy en día, como el conejo y todas esas cosas, sí, si nos vamos al en caso. diferente, y lo mismo pasa con, digo nomás, ¿verdad? Un ejemplo así muy, Sí. muy común en los talleres, ¿verdad? En los talleres uno se Los, va, los calendarios. los calendarios, Sí, ¿verdad? así mismo. Vemos mujeres objetos, ¿verdad? Y eso, ¿quién promueve justamente esa sociedad de consumo? Y esa sociedad que se cree, ¿verdad? Dueño de la dignidad del ser humano y en este caso de la dignidad de una mujer. Muy bien, traíamos a colación este texto justamente para revalorizar la dignidad y sobre todo promover la formación integral de una persona, ¿verdad? Y ayer tantos memes, tantos mensajes, tantas oraciones, tantas reflexiones sobre el rol de la mujer paraguaya, ¿verdad? Que realmente emociona, pero lastimosamente también hay mujeres objeto, ¿verdad? Que se dejan manipular, que se dejan atropellar en su dignidad y ayer se recordó a esa mujer sacrificada, a esa mujer gloriosa, como dice el Papa Francisco, a esa mujer luchadora, ¿verdad? Ojalá que nosotros como estudiantes también podamos ir trabajando la dignidad del ser humano. Ustedes van a ser profesionales y cualquier cantidad de problemas y situaciones se les va a presentar. Y entonces tendrán esa misión de dignificar a la mujer paraguaya. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a otro tema. Yo no sé si... ahora sí voy a saber porque voy a llamar a ver si está por ahí Milena del Rosario Martínez. Presente, profe. Ya están prestos Matías Acosta. Presente, profe. Ahora sí, Matías Acosta. Laura Noce.
Presente, Ya me profe. digo ya. Ana Cáceres. Hola, profe. Araceli Cáceres. Araceli. Yo tengo acá Araceli. Sí, Araceli Carolina. No sé de dónde saqué Ana. Edson Daniel. Presente, profe. Edson, muy bien. Julieta Adriana Cáceres. Presente, profe. Juana Ivars. Presente, profe. Aracela Jacqueline. Presente, profe. William Daniel. Presente, maestra. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, si ustedes ya están, arrancamos nomás. Profe, Sí, no me llamaste a mí. a ver. Lucía Zeneida. Cañi. Sí. Gracias por avisarme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Entonces, ¿vamos a proyectar o quieren que yo les proyecte? Voy a proyectar yo, profe. Bueno, Arcela. Hoy nos toca trabajar entonces el enunciado y la oración. Vamos abriendo nuestro libro en la página 164 para poder seguir la ponencia de nuestros compañeros. ¿Qué pasó, Arcela? Bueno, Ahora mientras está yo voy a grabar un minutito. Página, profesora, no escuché bien la página. Si puede repetir. Sí, la página 164 al 168. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a empezar a mencionar nuestro tema. El texto que nos pasó la profe era la expresión de la personalidad. Si ustedes, para más en adelante, quieren verificar los artículos en la Constitución Nacional, son el artículo 25 al 32, de cuales vamos a tomar los ejemplos. Y los demás ejemplos que vamos a estar mencionando también están en los libros varios. Si quieren seguir anotando y mirar la página del libro, sería de la página 164 al 188. De los temas que vamos a estar hablando serían el enunciado y la oración, la clasificación de la oración, cuál sería la simple y la compuesta. Y la compuesta se divide en unimembre y bimembre, de cuales vamos a estar hablando más específicamente. Y los demás temas serían sujeto, predicado, complementos, y vamos a ir terminando con el tema de los vocativos. Así todos los compañeros van a estar presentando un tema de lo que acabo de mencionar. Y empezamos entonces ahora con el primero.
Buenas tardes, queridos compañeros, querida profesora Edith. Espero que todos se encuentren muy bien. No sé si se está transmitiendo, está pasando ahí. Si me pueden confirmar, les voy a agradecer. Ahí está. En esta ocasión, este servidor estará hablando exclusivamente sobre el enunciado, que en este caso, como bien podemos apreciar, es la palabra o secuencia de palabras delimitada por pausas muy marcadas, que constituye en este caso una unidad comunicativa de sentido completo. Esta, como bien podemos apreciar, es entendido como la unidad mínima de comunicación. El enunciado en este caso puede estar formado de distintas maneras, ya sea por una palabra, ya sea por una oración o un grupo de oraciones en este caso. Y esta se divide en dos grupos diferentes. Uno que en este caso es el enunciado no oracional, que este es una frase, en otras palabras, que no lleva verbo, y así también los grupos oracionales, que en otras palabras es la oración en sí, ¿verdad? En la gran mayoría de los casos del enunciado no oracional, la gran mayoría de las veces esta se presenta como una expresión exclamativa, como bien podemos apreciar ciertos ejemplos, como en este caso un saludo, como hola, enhorabuena, no a la guerra, trato hecho, cuidado, entre varios ejemplos que nosotros podemos apreciar. Así que a continuación mi compañera Laura Noce. Muchas gracias, compañeros. Vamos a continuar con esta exposición, donde vamos a ver qué es la oración. La oración es la menor unidad de habla con sentido completo, o sea, haya formado por la unión de un sujeto y predicado. Tanto que para el predicado su núcleo es el verbo. Esta oración se clasifica en tres tipos, que sería según la actitud del hablante. Tenemos las declarativas, que son para expresar una afirmación, las interrogativas para hacer preguntas, las exclamativas que son para expresar sentimientos, las imperativas que son para exhortar, indicar a alguien que haga algo o deje de hacerlo, las dubitativas que son oraciones para expresar dudas o probabilidades, y también tenemos los que son las desiderativas. Luego continuando, según la naturaleza del predicado, tenemos las transitivas que necesitan de un complemento directo, que podría ser con los verbos comer, comprar, las intransitivas que no necesitan un complemento directo, por ejemplo, con el verbo vivir. ¿Y qué oración puede hacer eso? Puede ser vivir la vida. Y las copulativas que necesitan también un complemento y que se forman con los verbos ser, estar y parecer. Tenemos lo que son según la estructura, simple y compuestas, que a continuación los compañeros van a estar profundizando sobre ese tema. Simples, donde necesitan un verbo, por lo tanto también un predicado, y compuesta más de un verbo y así también más predicados. Siguiente. Un ratito nomás antes de pasar. Sí. El ejemplo, vivir la vida, se tiene que elaborar, ¿verdad? Porque vivir la vida no es una oración, porque justamente te toca hablar de la oración. ¿Qué tiene que tener una oración? El verbo conjugado. Y vivir está en infinitivo. Por eso no puede ser ejemplo de oración. En este caso, a no ser que se diga, viva usted su vida. Ahí sí, porque ahí tiene un sujeto. Ya, entendido, profe, gracias. Sí. Bueno, vamos a estar mirando lo que son los ejemplos. Tomamos como ejemplo el artículo 25, que habla de la expresión de la personalidad. Menciona que toda persona tiene el derecho a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia identidad e imagen. Esto está conformado, así como mencionó la profesora, como es una oración, tiene que estar conformado por un sujeto, verbo y predicado. Toda persona es el sujeto, tiene es el verbo y luego le continúa lo que es el predicado. Así también podemos observar el artículo 32, donde menciona de la libertad de reunión y de manifestación. Las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines ilícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos. También lo mismo, las personas son sujeto, tienen es el verbo y luego lo que continúa es el predicado. Muchas gracias y cedo la palabra al siguiente compañero.
con fines lícitos, con fines permitidos. Seguimos. Buenas tardes, profesora. Yo soy Edson Santa Cruz. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la clasificación de la oración según su estructura, específicamente de la oración simple. Dice, la oración simple es una unidad del habla con sentido completo e independencia sintáctica. ¿Qué significa eso? Es decir, que no depende de otra oración para tener sentido y está constituida por un solo predicado. También le voy a hablar sobre la clasificación de las oraciones simples según su estructura, que se divide en dos, que serían las oraciones unimembres y las bimembres. Las oraciones unimembres, dicen, son enunciados oracionales impersonales. Son oraciones con verbo, pero sin sujeto. Le voy a dar unos ejemplos que yo estuve buscando y encontré en el artículo 27 que dice, del empleo de los medios masivos de comunicación social se garantiza el pluralismo informativo. Esa sería una oración. Y la otra sería del artículo 26 de la libertad de expresión y de prensa. No habrá delitos de prensa. Sobre la oración bimembre, dice que son enunciados oracionales que constan de los dos elementos de la oración. Son el sujeto y el predicado. Y los ejemplos que yo encontré del artículo 29 de la libertad de ejercicio del periodismo. La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad. Esa sería una oración. Y la otra sería del artículo 32 de la libertad de reunión y de manifestación. Las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente. Yo más o menos lo que agarré fue la parte conceptual de lo que sería la oración simple. Y la compañera que viene a continuación va a ampliar más sobre lo que es la oración unimembre. Muchas gracias, Edson. Dale. ¿Qué pasó de la oración unimembre? Etimológicamente. A Milena creo que le toca. Disculpe, la compañera Milena ya estaba exponiendo, pero por lo visto no se estaba escuchando. Así que si me confirman, si le escuchan, les voy a agradecer. No. No, nadie le escucha. No Buenas tardes, profe, ¿me puede escuchar ahora? Ahora sí. Bueno, profe, yo le voy a hablar un poquito de la oración unimembre. Voy a empezar entonces, si es que me pueden confirmar, por favor, que me escuchan. Sí, comba. Sí, se te escucha, comba. ¿Sí? Desde la perspectiva de la sintaxis oracional, una oración unimembre, es decir, de un miembro, es aquella que consta de un solo sintagma, o sea que no puede ser dividida entre sujeto y predicado. Usualmente en ella no puede reconocerse un sujeto, o porque carecen por completo de verbo. Estas están compuestas por una construcción sustantiva y suelen estar compuestas por un adverbio o solo una construcción verbal breve, ya sea conjugada o sin conjugar, verboides.
Tradicionalmente se les conocía como frases. No deben nunca confundirse con las oraciones que tienen sujetos tácitos o verbos elididos. O sea que o el sujeto está presente, pero no se le ve explícitamente igual que el verbo. Las oraciones unimembres suelen contener contenido simple y sucinto. Normalmente somos las que empleamos al hacer una respuesta corta o hacer un comentario. Los tipos de oraciones unimembres pueden clasificarse dependiendo del contenido que presenten. Los nominales, compuestos solo de sintagma nominal, adjetivales o adverbiales, con predicación, o sea, capaces de transmitir un concepto o una idea. Por ejemplo, cuando entramos a un bar y vemos un cartel que dice entrada, quiere transmitir que es una entrada que es la entrada por la donde debemos dirigirnos, pero no está compuesta, por ejemplo, por una oración, simplemente por la palabra entrada. Impersonales, aquellas que poseen un sintagma verbal, pero no el verbo. El verbo no se encuentra conjugado, de modo que no hay realmente una persona verbal. Estas oraciones a la vez pueden consistir en expresiones atmosféricas, en las que el verbo va solo acompañado del adverbio. Ejemplo, llueve copiosamente o está lloviendo. Expresiones temporales como las de son las 5 o es tarde, en las que se hace alusión al tiempo o a la hora y se emplean con el verbo ser y estar. Expresiones con haber o hacer, cuando este verbo se emplea como sinónimo de existir. Por ejemplo, hay mucho tráfico o hace calor. Los vocativos también son una clasificación de las oraciones unimembres. Por ejemplo, las de gracias, mi amor. De interjección también consiste en expresiones y frases al rol de expresar el estado de ánimo. Por ejemplo, bueno, qué importante es, mientras toma su agüita, qué importante es entender bien que la oración unimembre no, así como su nombre, como decía hace rato, etimológicamente ya me dice que consta de un solo miembro. Por ¿verdad? ejemplo, madre mía o epa. Son refirientes también a onomatopeyas. Los ejemplos de oraciones unimembres que yo encontré en la Constitución eran muy breves porque normalmente no se encuentran mucho en este tipo de textos. Entonces le voy a leer un poquito lo que es mis ejemplos de la Constitución. En el artículo 26 de la libertad de expresión y de prensa, se garantiza la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución. En consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa. Mis ejemplos, mis ejemplos puestos ahí son los que se señalan en el PowerPoint, si pueden ver, en consecuencia, ya que carecen de sujeto. No se puede ver que está dirigido a que alguien está haciendo algo, no responde a la palabra quién es, a la pregunta quién es. Y no habrá delitos de prensa, ya que es algo directo y que quiere expresar una sola cosa. Muchas gracias por favor. Bueno, no, espera un ratito. Tenemos que atender, deja por favor ahí mismo, quiero que se borre algo. Seguirá hablando. ¿Quién está coordinando? Por favor, de la oración bimembre. Creo que no te están escuchando, profe. Arcela. Sí, profe. ¿Quién tiene a su cargo la proyección del PowerPoint? Yo, profe. Sí, y poder retroceder en el mismo lugar de la oración. Ahí, ese nomás. ¿Podés corregir, por favor? Quiero explicar. La oración unimembre tiene que tener sentido completo. Si no tiene sentido, no es oración unimembre.
Si yo digo en consecuencia, no envío un mensaje. De eso tengo que partir. En cambio, si yo digo hola, automáticamente alguien se da la vuelta y me va a decir hola. Pero si me dice en consecuencia, va a decir que estoy hablando sola, ¿verdad? Entonces, ahí eso, en consecuencia, es un nexo. Se llama conector, ¿verdad? Es un elemento de cohesión y en consecuencia no es. Pero sí es ejemplo, no habrá delito de prensa porque no se puede dividir en sujeto y predicado, ¿verdad? Y además explicó muy bien la compañera que se puede tener los impersonales con el verbo haber y hacer. Y ahí justamente tenemos el verbo, no habrá, es del verbo haber. Muy bien. Grabar, podés grabar eso y pasar entonces ahora con el siguiente. Compañero o compañera. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar de la oración bimembre. Presentan la estructura básica del sujeto y predicado, aun cuando uno de los componentes puede estar táctico o elíptico. Le voy a hablar del artículo 27 del empleo de los medios masivos de comunicación social. Voy a hacer algunos ejemplos. La ley regulará la publicidad. La ley sería el sujeto, regirá la publicidad sería el verbo conjuntivo. Los periodistas de los medios de prensa. Los periodistas de los medios de prensa sería el sujeto. Anuncian algo. Este no se cambió. Este yo ya marqué para que se cambie y no se cambió esta diapositiva. Se quedó así mismo. ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Qué se tenía que cambiar, profe? La ley regulará la publicidad. La ley es mi sujeto, ¿verdad? Regulará la publicidad es mi predicado. ¿Sí? Bueno. Regulará la publicidad es el predicado. Muy bien, está bien marcar ahí regulará porque tiene un verbo conjugado para ayudarle al que lee, ¿verdad? Pero el otro ejemplo, los periodistas de medios de prensa, ¿dónde está el verbo ahí? Por eso dije, completen la idea con sus palabras o sacan, les dije en el audio cuando yo envié la corrección. Entonces, los periodistas de los medios de prensa han anunciado... un verbo conjugación. ¿Cómo vas a completar? Los periodistas de los medios de prensa han trabajado toda la madrugada. Yo puse han solucionado el problema. O sea, yo así era el que puse. O ese no sería problema. Sí, está bien. Han solucionado el problema, han trabajado toda la madrugada. Han solucionado el problema. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el sujeto ahí? Los periodistas de los medios de prensa. Es un sujeto compuesto. Todo ese sujeto han solucionado el problema, es mi predicado. Seguí nomás, Juana. Y anuncian solucionar el problema sería el verbo conjuntivo. No vaya más a decir verbo conjuntivo. Ese es el predicado. ¿Verdad? Han solucionado es tu verbo conjugado. ¿Sí? Es diferente conjuntivo. Conjuntivo quiere decir que une. Ese es otra cosa. Entonces acá es un verbo conjugado. ¿Sí? ¿Se entiende? Seguimos. Puede cambiar el PowerPoint. Seguí nomás hablando, compañera. Se puede cambiar la diapositiva porque hasta ahí ya estaba explicando, compañera. Seguí hablando nomás, compañera. Sí, el otro ejemplo que tenés, Juana, es que esta constitución en consecuencia fue aprobada.
¿verdad? Los medios de comunicación dependientes han criticado el problema. Sí, siguiente. Jacqueline. Joana, eso ya fue todo lo que querías Hasta ahí sería mi tema. mencionar. Sí, ya está. El siguiente compañero, por favor. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, ¿Quién va a hablar? ¿Me ves, profe? No, yo ahí veo Carlos o Tazú. Voy a apagar y prender otra vez mi cámara. Espera. Se ve bien, Zeneida. Zeneida. Ahí sí, súper bien. Justo Bueno. nomás se abrió también la cámara de... Ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a estar hablando de lo que es la oración compuesta. Y ya que sabemos lo que es una oración simple, básicamente una oración compuesta lo que es la unión de dos o más oraciones simples con sus sujetos y sus predicados correspondientes. Esto pueden ser subordinados, coordinados o yuxtapuestas. Para entender un poco más de estos tipos de oraciones compuestas, vamos a pasar a los ejemplos. En la subordinada, como una oración compuesta subordinada, entendemos de que al dividir en dos una oración, una depende de la otra. Por ejemplo, por decirlo así, decir una oración que está fuera de este ejemplo, un poco más extenso, dile a tus amigas que no me gustan las fiestas. Podemos decir, dile a tus amigas que no tiene un sentido, pero no me gustan las fiestas es una oración que sí tiene un sentido. Entonces, al unir las dos, es una oración compuesta y subordinada. Luego, y las subordinadas que tenemos ahí en el ejemplo son más cortos, como ellos las prefieren rubias, que las prefieren rubias, tiene un sentido, pero ellos se queda solo, entonces necesita de su conexión, que sería las prefieren rubias. Luego tenemos aquel no sabe nada de nada. Bueno, un ratito. Sí. ¿Podés cambiar ese ejemplo, por favor? Porque no corresponde. ¿Cuál, profe? Yo envié, quiere decir que no se procesó según el audio. Yo envié el audio para que se corrijan los ejemplos, ¿verdad? Dice, ellos la prefieren rubia, es una oración simple. ¿Quién? A ver, pregunto, vamos a analizar. Yo no quiero que nadie se moleste, yo quiero que se analice y se entienda, ¿verdad? De los errores uno aprende más. Sí, profe, justamente entonces, esa era la oración con la que yo estaba teniendo problemas, porque para mí no concordaba, pero de igual manera, para poder darle otra oración, es la que dije verbalmente. Sí, y ese que dijiste verbalmente, podés transcribir ahí en vez de ese, porque espera un ratito. Sí. Ellos la prefieren rubia, ¿por qué está mal? ¿Quién me puede explicar del grupo grande o del grupo chico? ¿Por qué está mal? Ellos la prefieren rubia. Yo creo que ellos las prefieren rubias es una sola oración. Y una oración compuesta necesita de dos simples para ser una oración compuesta. Excelente. Necesita de dos verbos conjugados. Sí. ¿Verdad? Entonces, ese ejemplo borramos y ponemos eso que dijiste en forma oral, sí estaba bien. Aquel no sabe nada de nada. Solamente tiene un verbo. Una sola. Entonces también está mal. Bueno, y cambia con el que dijiste en forma oral, por favor. Sí, sí. Ahora. Ayudarme, por favor. La oración sería, dile a tus amigas que no me gustan las fiestas. Y se borra, ellos la prefieren rubias. Sí. Entonces ahí, dile a tus amigas que sería una parte, no me gustan las fiestas sería otra. No me gustan las fiestas sí tiene un sentido y dile a tus amigas que necesita de su siguiente parte para tener un sentido. Entonces por eso es una oración subordinada. Subordinada.
Después vamos a la Depende de. siguiente, que es una oración coordinada, que serían dos oraciones simples unidas por un nexo que puede ser, por ejemplo, yendo a otra oración que no esté dentro del escrito, él llegó primero, pero fue descalificado. Él llegó primero, puede ser una oración independiente, sí. Fue descalificado, también puede ser una oración independiente. Entonces, por ende, sería una oración compuesta, coordinada. Entre las opciones que tenemos en el PowerPoint sería: la mujer le retaba y él le respondió con desdén. Son dos oraciones simples unidas por un nexo que sería sería la letra I. Entonces nosotros sí podemos decir: la mujer le retaba, como también podemos decir: él respondía con desdén. Entonces sería una oración compuesta, coordinada. Luego Bueno, tenemos... y ahí, por ejemplo, se puede cambiar los ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, se puede poner: esa jueza denuncia mientras que el fiscal filmaba dicha denuncia, ¿verdad? Para hacer, habíamos hablado del lenguaje jurídico. Bueno, seguimos. Y luego tenemos Antonio barre mientras Marcia cocina, que también se puede sacar el nexo y ambas pueden ser independientes y por ende también es una oración compuesta coordinada. Luego tenemos lo que es la yuxtapuesta. La yuxtapuesta más o menos yo considero que sería como evitar que sea una oración compuesta subordinada o coordinada, reemplazando el nexo por un signo de puntuación que puede ser un punto seguido o una coma. De eso yo encontré lo que es en el artículo 27 del empleo de los medios masivos y de comunicación social, que dice: el empleo de los medios de comunicación es de interés público. No se los podrá clausurar ni suspender su funcionamiento. Es una oración compuesta porque hay más de una oración simple y además de eso tiene un signo de puntuación que lo hace una oración yuxtapuesta. Esa coma podemos reemplazar, por ejemplo, por la letra I, que sería: el empleo de los medios masivos de comunicación es de interés público y no se los podrá clausurar ni suspender su funcionamiento. Si le ponemos ese nexo, por ejemplo, sería una oración compuesta subordinada, pero al tener la coma es una oración. Tiene que ser, si le pones la I, va a ser una oración compuesta. Si es coordinada no tendría relación porque, o sea, yo creo, porque dice: no se los podrá clausurar ni suspender su funcionamiento. Pero clausurar y suspender, ¿a quién? No necesitaría la primera parte. Dice: el empleo de los medios de comunicación es de interés público. No se los podrá clausurar ni suspender su funcionamiento. Ahí que tenemos un pronombre, ¿verdad? Este pronombre le está reemplazando ¿a qué cosa? ¿A qué parte de la oración le reemplaza los acá? A los medios de comunicación. Exactamente. Entonces, está tácito ahí, ¿verdad? No se los podrá clausurar ni suspender su funcionamiento. Entonces, es una oración yuxtapuesta, ¿verdad? Dejamos nomás ahí como yuxtapuesta, sin... Sí, con el signo de puntuación. Sí, muy bien. Bueno, y hasta ahí es lo que va respecto a la oración compuesta. Y si no les quedó claro algo, me pueden preguntar y les puedo aclarar de la mejor manera. Muy amable, gracias. Buenas tardes, compañeros. Les voy a hablar un poco acerca de lo que es el sujeto. Es el nombre o sintagma nominal y por extensión otros elementos de la oración que indican la persona, animal o cosa o concepto que realiza la acción o la sufre, con la que se expresa el proceso o estado. En los diferentes artículos fui buscando los tipos de sujeto y en el artículo 25 encontré lo que es el sujeto simple. El sujeto simple consta de un solo núcleo y el sujeto incomplejo
es el que no lleva modificador ni complemento. En este caso, en una sola oración encontré los dos tipos de sujeto. Acá está. Toda persona tiene derecho a la libre expresión de su personalidad. En este caso, toda persona tiene derecho a la libre expresión de su personalidad. Toda persona sería el sujeto. Un ratito. El sujeto complejo es el que lleva modificador o complemento. El ejemplo que encontré es toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación. Sujeto compuesto. El ejemplo que encontré es la emisión y la propagación de las señales de comunicación electromagnética son el dominio público del Estado. Un ratito, una preguntita. Y el sujeto complejo es el que consta de dos o más núcleos, en este caso. Bueno, yo creo que no tienen retorno. No sé por qué no escuchan cuando yo quiero hablar. Sujeto simple y agente. Compañera, la profe quiere hablar. Arcela. Sí, profe. Sí, primero, yo le veo ahí a una persona que está hablando y sale otro nombre. Entonces, quiero que se aclare quién está hablando. Uno. Yo soy Eli, profe. Cáceres. Araceli Carolina Cáceres Novela. Araceli, gracias. Bueno, quiero explicar, pasaste, ¿podés retroceder, por favor? El siguiente. Ahí. Dice, sujeto complejo. No es solamente toda persona. Se tiene que marcar en amarillo hasta ambigua. Hasta ahí es mi sujeto complejo. Y pucuetereije y seopea. ¿Verdad? Entonces hasta ahí tenemos sujeto complejo. Y en el otro dice sujeto compuesto. La emisión y la propagación de las señales de comunicación electromagnética. Muy bien, hasta ahí es mi sujeto porque se habla de la emisión y la propagación. Seguimos. Agente. Les voy a hablar un poco de lo que es el sujeto simple. Es el que consta de un solo núcleo y el agente es aquel que ejecuta la acción directamente. Y también encontré una oración para esto, que sería, bueno, ese está mal. Te voy a... Sería el ejemplo que yo encontré, el artículo 24. La libertad religiosa, de culto y la ideológica serán reconocidas por el Estado. Ese es el ejemplo que encontré. Entonces se tiene que cambiar ese sujeto paciente, se tiene que cambiar porque si no se va a ir mal para los compañeros. Está bien el ejemplo. ¿Podés repetir, por favor, el ejemplo que dijiste recién? Sí, la libertad religiosa, la de culto y la ideológica serán reconocidas por el Estado. Ahí está. Es la libertad religiosa, la de culto
ideológica, lleva tilde, ahí. La libertad religiosa, la de culto y la ideológica serán reconocidas por el Estado. Muy bien, ahora sí. Seguimos. Le cedo la palabra al siguiente compañero. Tazú tiene la palabra. Un ratito parece que quiere hablar. Se me fue nomás, profe, perdón. Bueno. Seguimos. Profe, a mí me toca el predicado y ahora les voy a presentar mi trabajo. ¿Quién El predicado. Vamos a presentarnos porque ustedes están todos juntos ahí y yo veo siempre a Arcela nomás. Julieta Adriana Cáceres Espera. Bueno. El predicado. El predicado es la parte de la oración en donde se ubican principalmente el verbo acción que ejerce el sujeto, así como otros elementos cuyas funciones es la completar la idea que se quiere expresar. Es la de completar. Ahí se puede corregir. Ahí. Gracias. Ahora les voy a hablar del predicado atributivo o atributo. Es la función que desempeña el adjetivo cuando modifica el sustantivo dentro de un grupo nominal. Un ejemplo, ojos azules. Azules sería el adjetivo o atributo. Otra acepción es la del término que identifica o cualifica ante ser, estar, parecer u otro verbo semicopulativo. El artículo 28, el derecho a uniformarse. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades. Hacer las fuentes públicas de información. La palabra verbo copulativo y la ley va a ser el sujeto, regulará va a ser el verbo y son libres para todos. Son libres para todos sería el predicado nominal. Artículo 29 de la libertad de ejercicio del periodismo. Los periodistas de los medios masivos de comunicación social, en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia a revelar. Los periodistas de los medios masivos de comunicación social, en cumplimiento de sus funciones, sería el sujeto. La palabra serán va a ser el verbo copulativo, obligado sería el núcleo y no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia a revelar sería el predicado nominal atributivo. Según la nueva gramática, se llama atributos o predicados a los predicados de una oración copulativa o atributiva, con ser, estar y parecer, tanto si se constituyen con sustantivos o grupos nominales, como si están constituidos por adjetivos. De ahí se habla de atributos nominales y adjetivales. Un ejemplo, el niño está tranquilo. El niño va a ser el sujeto, está va a ser el verbo copulativo y tranquilo va a ser el adjetivo atributivo adjetival.
Mi madre es profesora. Mi madre sería el sujeto, él sería el verbo copulativo y tranquilo va a ser el adjetivo atributivo adjetival. Otras clases de atributos. Existen 3 clases de atributos. Atributos adverbiales, preposicionales y oracionales. Bueno, ahí, por ejemplo, ¿qué tipos de atributos existen? ¿Me puede explicar otra vez? ¿Me puede citar otra vez qué tipos de atributos dijiste? Sí, atributos adverbiales, preposicionales y oracionales. No existe eso. Lean bien. Están diciendo cualquier cosa. Preposicionales. Cuando tiene una preposición, por ejemplo, el fiscal está en el tribunal, ¿verdad? Ese está en ese Profe, momento. leí más. ¿Sí? Está preposicionales, perdón. Ah, yo pensé que estudiaste mal. Dale, seguimos nomás. Predicado nominal. Es el predicado constituido por un verbo copulativo, ser, estar, parecer, por un nombre, un sintagma, una oración en función nominal. El verbo sirve de nexo con el sujeto y el predicado nominal o atributo. El núcleo del predicado nominal o atributo expresa una calidad del sujeto a través de verbos copulativos o semicopulativos. Ser, estar y parecer, llamadas también oraciones atributivas. Artículo 27. Del empleo de los medios masivos de comunicación. Predicado nominal. El empleo de los medios masivos de comunicación social es de interés público. A ver ahí. ¿Qué tenemos ahí? Una preposición de interés público es una preposición, ¿verdad? Está el verbo copulativo. ¿Verdad? Pero le introduce una preposición, por eso dice es de interés público. Por eso hay que atender. El siguiente, artículo 25. De la expresión de la libertad, toda persona tiene el derecho a la expresión de su personalidad. ¿Cuál es ahí tu verbo conjugado? La palabra tiene. Tiene es tu verbo conjugado, ¿verdad? Entonces no es el verbo ser, ni estar, ni parecer. Seguimos. Profe, ya estoy en mi parte. Les doy la palabra a otra compañera. Buenas tardes, profesora, compañeros. Mi nombre es Matías Daniel Acosta Jiménez. Y voy a estar hablando de los complementos. Los complementos es el nombre, pronombre o sintagma nominal que completa la significación del verbo transitivo. Puede ser animal y objeto sobre quien recae directamente del verbo. Quiere decir que el complemento de la palabra es lo que le da sentido a la acción del verbo, lo que le da sentido directamente, ¿verdad? Así como su nombre ya lo dice, ¿verdad? Complemento directo.
En unos ejemplos que vamos a sacar del libro bien práctico, dice la oración: Pedrito y Maribel compraron un terreno, por ejemplo. Compraron. Yo no sé, un ratito para la dueña de casa, un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Por eso hay que prever muchas situaciones, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se reunieron todos en la misma casa y toditos están conectados, por eso que no sale la señal, está con falla. Sí, internet es el problema, pero porque se reunieron todos en un lugar y están usando de una sola fuente seguramente, porque no se escucha nada, como dice la compañera. Tienen que desconectar los dispositivos, ¿Será que vos alivianar. me podés dar la presentación? ¿Cómo? Compartir, así, si usted podría compartir el PowerPoint, entonces... Profe, la situación es que solo estamos conectados a un dispositivo. Y esta es la cuestión que... Sí, interfiere la señal. ¿Sigo, profe? ¿Se me escucha bien? Sí, ahora un poquitito más. ¿Hasta qué parte más o menos escucharon para poder repetir otra vez para los compañeros? Los complementos y el ejemplo estuve diciendo. Bueno, sigo. A ver, Natalia. El complemento. Bueno, seguimos. Perfecto. Básicamente, el complemento directo es lo que le da sentido a la acción del verbo. En los ejemplos que sacamos de la Constitución, dice la oración: toda persona tiene el derecho a la libre expresión de su personalidad. ¿Quién tiene? Toda persona. ¿Qué tiene? El derecho. ¿El derecho a qué? A la libre expresión de su personalidad. Entonces, a la libre sería el complemento directo de lo que es, tiene el derecho a la libre expresión de su personalidad. Tener sería el verbo y el derecho a la libre expresión es justamente el complemento que le da sentido a lo que está teniendo el sujeto. Después tenemos al complemento indirecto. El complemento indirecto designa a los individuos a los que se destina o dirige algo, los que experimentan sensaciones o emociones, a los que reciben el daño o provecho de la acción verbal. El complemento indirecto también puede estar en la misma oración, puede estar antes o después del complemento directo. En el ejemplo que sacamos del artículo 29 dice: se reconoce al periodista el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo intelectual. ¿A quién se reconoce? Al periodista. ¿Qué se reconoce? El derecho de autoría. El derecho de autoría sería el complemento directo. Al periodista sería el complemento indirecto, que a su vez le da sentido justamente a ese complemento directo de la oración. Luego tenemos lo que es el complemento circunstancial. El complemento circunstancial especifica las circunstancias que acompañan a las acciones expresadas por el verbo. En otras palabras, especifica lo que sería un lugar, modo, compañía o instrumento. Sacando también de la Constitución, ¿verdad? El artículo 32 dice: las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente. ¿Quiénes? Las personas. ¿Qué tienen derecho? ¿A qué? A reunirse y a manifestarse. Y pacíficamente sería el complemento circunstancial en modo, ¿verdad? Porque pacíficamente sería en modo. Pacíficamente tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente. No sé si hay alguna consulta, alguna duda hasta acá. Perfecto, entonces le paso la palabra al compañero.
Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien o más o menos? Si me podrían, voy a tratar de elevar un poco la voz para que se pueda comprender un poco mejor. Si me puede responder los compañeros o la profesora, por favor. Se escucha todo entrecortado, compañero. Bueno, yo me estoy... ¿Cómo? Sale con muchísima interferencia. Dani, yo puedo presentar Bueno, la pantalla porque sale entrecortado. No te preocupes. Ahí se escucha un poco, pero voy a tratar de acercar. No, Dani. Dani, no, es que no se te escucha bien, sino que sale todo entrecortado. Bueno, voy a probar con mis datos. Lo que aparentemente pasa es de que la intermitencia está en la señal. Si se acercan más al router o el router acercan nomás. Puede ser, Bueno, porque parece que están muy lejos. Eso es lo que causa. Sí, ahí me escuchan mejor, queridos compañeros. Ahora Ahora no estoy sí. conectado al Wi-Fi, sino más bien directamente de mis datos, ¿verdad? Bueno, para finalizar nuestro trabajo en el día de hoy, pues estaré hablando del vocativo, que en este caso el vocativo es un sustantivo, un sintagma nominal o pronominal que va aislado del resto de la oración por distintas pausas. Nosotros podemos ver que cuando el término que funciona como vocativo se presenta al inicio, este lleva una coma posterior justamente al vocativo, como estamos viendo en el primer ejemplo. Como bien el primer ejemplo, estimada señora Graciela Martínez, espero que esté disfrutando usted de una relajante estancia en nuestro hotel. En este caso, el término vocativo está al inicio y lleva la coma después, ¿verdad? Que en este caso sería estimada señora Graciela Martínez, como pueden ver. Si el vocativo en este caso se presenta en el medio de la oración, este lleva dos comas, tanto anterior al vocativo y posterior también, como el segundo ejemplo, en el cual vemos aquí que dice, te lo llevo diciendo desde hace varios días, Irene. Las cosas nunca son tan fáciles. Y finalmente, si el vocativo se presenta al término de la oración, pues la coma se presenta antes del vocativo o anterior al vocativo, en otras palabras. Quiero que me presten mucha atención, queridos compañeros. Como bien se habrán dado cuenta por los distintos ejemplos que hemos mostrado, el vocativo sirve únicamente para llamar, invocar o nombrar a una persona o cosa personificada, generalmente solicitando una respuesta o una reacción. Así también muchas veces se utiliza para poder saludar a otras personas, como distintos ejemplos. Daniel, ahí mismo se queda el ejemplo. Daniel, ¿me puede responder? Sí, cómo no, querida profesora, Bueno, claro que sí. En la primera oración, ¿cuál es el sujeto? Tema de examen para todos. Atiendan bien. ¿Cuál es el sujeto en la primera oración? Bueno, muy buena pregunta. Normalmente, como bien estaba justamente leyendo, el vocativo no puede ser un sujeto. Entonces, estimada señora Graciela Martínez, espero que esté disfrutando usted de una relajada estancia en nuestro hotel. ¿Podría ser en nuestro hotel, profe? No. ¿Quién espera? ¿Quién espera? Señora Graciela Martínez. No. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién encontró ya el sujeto? Bueno, Usted, ese profe. es el sujeto, ese es el sujeto tácito en este Tácito, caso, sí. que sería yo. Yo. Ahí está. Yo espero, estimada señora Graciela Martínez, yo espero que esté disfrutando usted. Entonces, disculpe, profe, tiene razón. Excelente. Que yo quiero que ustedes vean, ¿verdad? Y que se den cuenta que el sujeto está tácito, está elidido, está escondido. Y en el examen se suele poner como cáscara de banana.
y se subraya estimada señora Graciela Martínez y todos caen en la trampa, ¿verdad? Todos caen por culpa de esa cáscara de banana. Entonces hay que atender bien lo que dijo Daniel recién. Nunca el vocativo es un sujeto, ¿sí? Nunca. Entonces, en la segunda oración, ¿cuál es el sujeto, Daniel? En este caso sería, bueno, sería el mismo caso, profe. Yo te lo llevo y también se presenta como un sujeto tácito. Me ayudaste también, profe, a recordar bastante los ejercicios que daba en el colegio. Y bueno, gracias a esta pregunta y a que me corregiste, pues pude recordar justamente la función del sujeto tácito en este caso. Excelente. En la tercera oración pregunto a otro integrante, ¿quién te puede ayudar ahí que está a tu lado? En la segunda oración. Compañera. Bueno, la segunda oración es quiero que me prestan mucha atención. También sería un sujeto tácito porque también está escondido porque dice quiero. Significa que yo hablo, yo quiero que me presten mucha atención. Sería el mismo ejemplo también. Sí, excelente, excelente. Muy bien, gente. Felicitaciones, ¿verdad? Por el esfuerzo que cada uno va haciendo. A veces uno no quiere que salga mal el trabajo, ¿verdad? Pero por fuerza mayor de repente se complica un poquitito, ¿verdad? Pero por suerte ya hacia el final, ¿verdad? Entonces, Sí, profe. Nosotros como grupo le queremos agradecer que nos está ayudando también a mejorar nuestros errores, a decir cuáles son nuestros errores para así poder aprender mejor. Y siempre, yo soy de la teoría que siempre con los ejercicios se aprende más, ¿verdad? Porque a veces uno estudia el concepto y no se analiza, entonces parece que toda la información se las lleva al viento. Entonces siempre a partir de los ejercicios entendemos más, aprendemos más y agradezco el esfuerzo que cada grupo está haciendo para aprender, ¿verdad? Porque estamos haciendo un esfuerzo de leer, de procesar la información, de buscar los ejemplos y de adaptar a nuestro nivel, que es nivel universitario, ¿verdad? Muy bien, entonces los compañeros nos prepararon una ficha de trabajo que vamos a trabajar ahora. Por lo menos hasta el ejercicio. Pido a los compañeros del grupo, atiendan bien, a los compañeros del grupo para que podamos ayudarnos y corregir por lo menos hasta el 5, ¿verdad? Y después ya les dejo solo para que trabajen, ¿verdad? Entonces, yo voy a designar quién va a resolver el ejercicio 1. Y le pido, por favor, a Araceli Carolina Cáceres Noguera. ¿Está por ahí? Sí, profe. ¿Puedo compartir en pantalla si me dejan ustedes? Adelante, profe, adelante. Ya está, sí, ya está. Sí, si ya tienen ustedes, ya. ahí nomás. Dale. Entonces, el primer ejercicio, Araceli Carolina Cáceres. Sí. Marque la letra que contiene el par de enunciados no oracionales. La primera opción es A. Había mucha gente en el concierto. La lección aprendida. Adelante, señora. Ya es muy tarde. A buen entendedor, pocas palabras. Y la opción que es la correcta sería la E. O sea, No.
B y C, perdón, profe. A ver, vamos a analizar con el grupo que defendió, ¿sí? Para que los compañeros vayan entendiendo. ¿Está bien? Dice el par de enunciados no oracionales. Enunciados no oracionales. Hace rato el compañero explicó muy bien y podés recordarnos otra vez cuando hablamos de enunciados no oracionales. Sí, profe. ¿Cuál es su pregunta en este caso? Yo necesito que le refresque la memoria a los compañeros cuál es el concepto que tenés que manejar para saber por qué es un enunciado no oracional. Bueno, justamente porque en la mayoría de los casos este no lleva verbo, justamente. Es una oración sin verbo en la mayoría de los casos. Se fue ya otra vez la señal. Hola, ahí me escuchan. Disculpen. El también. concepto. Sí, como bien habían mencionado, en la gran mayoría de los casos, el enunciado no oracional, la gran mayoría de los casos, este no lleva verbo. Es una oración sin verbo en la gran mayoría de los casos. Hay ciertas ocasiones en las que sí lleva. Bueno, para mí, yo te voy a explicar y les voy a explicar lección aprendida. Si vos te cruzás con alguien y dice lección aprendida, ¿tiene sentido? Sí, profe. ¿Va a reaccionar la otra persona que te cruza y te No. va a decir algo? No, No, profe. no. No tiene sentido. Lección aprendida es una frase, no tiene sentido. Porque en el concepto de la oración, del enunciado, ¿qué decía hacia el final? Unidad mínima de comunicación. Unidad mínima de comunicación y tiene que tener sentido. El que recibe el mensaje, el receptor, tiene que responder y reaccionar. Entonces, lección aprendida no puede ser, ¿verdad? Otra oración, porque dice par de enunciados. Otra oración que puede ser también es a buen entendedor, pocas palabras. Excelente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice justamente en el cuadrito que tenemos en la página 165, nos recuerda, dice, que muchas veces encontramos refranes, ¿verdad? A buen entendedor, pocas palabras. Entonces la persona se retira de ahí porque no es 6 en 10, ¿verdad? O no sé, al revés. Entonces ahí tenemos. Y el grupo que analizó, yo encontré otro enunciado no oracional en ese texto. No sé si ustedes encontraron. Ya es muy tarde. ¿Puede ser? No. Adelante, señora. Ese ya se marcó. A buen entendedor, por cada palabra ya está. Ok. Adelante, adelante, señora. Y va a pasar la señora, ¿verdad? A ver. Yo no sé si se escuchó cuando yo dije, porque justo habló la compañera Rocío. Hace rato el Hola. compañero, sí, ahí te escuchamos otra vez. Sí. Lo que pasa es que estamos en un lugar y acá, por aquí, el clima está muy feo. No es por excusarnos ni nada por el estilo, por eso nada más estamos teniendo problemas de señal. Bueno,
Entonces, hace rato el compañero dijo que con los verbos haber y hacer también podemos tener enunciados no oracionales. Entonces, ahí tenemos también había mucha gente en el concierto, que tiene un sentido completo con el verbo haber, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner en el enunciado, en la orientación. Disculpe, Profesor, Lucía. tu micrófono. Tu micrófono. Prefiere estar hablando. Bueno, entonces acá tenemos 3 respuestas y tenemos que poner entonces 3 enunciados no oracionales. ¿Podés corregir ahí? Señala los 3 enunciados no oracionales. Bueno, ahí no se puede corregir, pero corrijan después. Entonces ahí tenemos 3 respuestas. Entonces, Siguiente. profe, haciendo una pregunta con respecto a eso, yo sé que usted ya había mencionado eso al inicio, ¿verdad? Que muchas veces nosotros nos guiamos por la pregunta del ejercicio, en este caso, que habla o pregunta cuál es el par de oraciones que conllevan un enunciado no oracional. Entonces, la pregunta es no siempre guiarnos por la pregunta, porque puede ser una trampita y en el examen podemos solamente poner 2, y si hay 3 o más, podríamos perder puntos en este caso, profe, o cómo sería. No. En el examen, si dice par, tiene que ser 2, ¿verdad? Acá, porque es ejemplo que ustedes estuvieron mirando, entonces por eso nomás, ¿sí? Excelente, profe. No hay problema. Siguiente. No, para el número descartar que 2. sea una cáscara de banana, no, profe. No. Cuando dice 3 es 3. Cuando dice 2 es 2. Cuando dice par es 2. La oración número 2, por favor, si me puede ayudar. En la oración número 2, si me puede ayudar, por favor, Matías Daniel Acosta. Sí, profe. Sí. El ejercicio 2 podés hacer, por favor. Dice, ahora vamos a hacernos la idea que estamos rindiendo, ¿verdad? Y vamos a hacer juntos la única oración con sujeto expreso. ¿Qué opción vos marcarías, Matías? Lucía Nair, ¿qué opción vos marcarías? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. A, B, C, D o E. Dale, gente. ¿Puede ser la B, profe? Disculpe, profesora, por si acaso me escuchó la respuesta. No escuché, Matías. Yo pensé que te fuiste. Sí, estuve hablando. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora te escucho. Sí, la única oración con sujeto expreso es la opción B, estuve comentando justamente porque los árboles mueren de pie, es la oración, y el sujeto expreso ahí directamente serían los árboles. Excelente. Y terminamos con el número 3, el ejercicio número 3. Si por favor me puede ayudar Araceli Cáceres. Araceli Cáceres ya se retiró. Hola, profe. Hola, Araceli. Sí, el número 3 dice el par de letras que contienen enunciados no oracionales. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, sería la letra A y la letra C. Muy bien. En casa del herrero, sí, cuchillo de palo y también año de nieves. Año de nieves, año de bienes. Muy bien.
Excelente. Muy bien, gente. Entonces, yo invito cordialmente a que se haga el ejercitario, ¿verdad? Pueden revisar otra vez el libro o compartir con el compañero. Vamos a hacer ese ejercitario y como hoy tienen clase enseguida, entonces damos un poquito más de tiempo, ¿verdad? Para que puedan, porque la idea es, como siempre estoy reiterando, la idea es que se repase, que se estudie, que se analice, ¿verdad? Entonces, tenemos el fin de semana para realmente estudiar y aprender. Esa es la idea. Muy bien, gente. A todos les dejamos ya libre, menos a. Si se quedan conmigo, por favor. Karen Centurión, Tania Mendoza, José Jara, Adriana Florentín, Natalia Méndez, Ronald Alfonso, Rodolfo Jiménez, Lucio Jiménez, Lucía Maciel e Ingrid Pintos. ¿Está? Hasta luego. Sí, profe, acá estamos. Chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. La pantallita. El grupo que expuso, si puede sacar, por favor. Ahí. Gracias. Bueno. Buenas tardes, profe. Bueno, entonces vuelvo a reiterar. Voy a ir controlando. Ingrid Pintos está por ahí. Presente, profe. Muy bien. Lucía Maciel. Como buena señal. Lucía. Tenemos todo el fin de semana para poder entregar. Sí, todo el fin de semana, pero no, el lunes ya no. Excelente, maestra. El lunes ya tienen que estar estudiando lo que se va a rendir. Ok, Karen gracias. Centurión. Gracias, Bueno, profe. Karen Centurión. Tania Mendoza. Presente, profe, Tania Mendoza. Profe, presente, Lucía Maciel. No estaba funcionando mi internet. Lucio Jiménez. Presente, profe. Permiso, profe, Karen Centurión, mi micrófono tiene problemas. No sé si me escuchan. Va, y con lo va a tener micrófono. No sé, profe. José Jara. Presente, profe. Muy bien. Adriana Florentín. Presente, profe. Natalia Méndez. Ronald Alfonso. Presente, profe. Rodolfo Jiménez. Presente, profe. Bueno, entonces tengo ausente Natalia Méndez. Nada más. Muy bien. Quiero saber cómo está nuestro avance. Porque el de ustedes es un tema súper fácil al comienzo y un poquitito difícil al final. Entonces yo les pido encarecidamente que no dejemos para última hora. Porque si ustedes dejan para última hora no van a encontrar ejemplos. Si dejan para última hora después no entienden algo y se pierden. Entonces, Permiso, profe. No se cumple con ese indicador que dice tiene dominio del tema, maneja su tema. Te escucho, José. Profe, nosotros mañana vamos a estar enviándote el ejercitario. Eso es lo único que nos está faltando. Bueno, ¿quién es el coordinador acá? Yo, profe, José Jara. Excelente. Exigirle que a tu grupo que lean, que trabajen. Sí, profe, la última parte es la más extensa y la que más nos está llevando tiempo, hasta como explayar en el PowerPoint nos está tomando tiempo. Hace poco nomás nos dimos cuenta, nosotros pensamos de que después del ejercitario ya no había tema, ya había sido, ahí está lo complicado.
lo más sustancioso, ¿verdad? Así mismo. Bueno, entonces envíame nomás mañana cuando puedas y yo voy a ir mirando y vamos a ir revisando, corrigiendo, pero que se haga caso a las orientaciones que se da. Sí, Porque profe, eso es lo que más nos está costando. Estamos tratando de informarnos bien para no hacer doble trabajo. Bueno, excelente. Y la idea, viste que a la mañana pues muchas personas trabajan y nuestra idea es comenzar a las siesta o tarde noche, ya que como usted sabe, mucha gente trabaja. Acá la mayoría somos contadores públicos, estamos en época de cierre también. Y por eso, pero la idea es enviarle mañana a la noche para que tenga ya una referencia. Excelente, José. Y una de las experiencias se aprende, ¿verdad? Hoy pasamos no tan bien por la interferencia, ¿verdad? Y yo creo que fue porque se reunieron en un solo lugar. Entonces, Dios permita, ¿verdad? Que salga ya la notificación y que el miércoles vayan preparándose, ¿verdad? Porque yo tengo entendido que el miércoles ya vamos a estar en clase, ¿verdad? En forma presencial, pero seguimos aguardando la notificación. El CONES ya habilitó, ya autorizó. Entonces ahora esperamos nomás ya el ok del director académico y ojalá que sea, ¿verdad? Entonces el miércoles ustedes ya exponen en clase, sin ningún problema, ¿verdad? Si es que sale la notificación, el primerito luego que va a saber es el delegado y les va a avisar. Ingrid, te escucho. Profe, en el caso, y ojalá que no pase, ¿cómo va a ser vamos a irnos trajeados para exponer? ¿Vas a exigir? No, yo no exijo traje, yo exijo conocimiento, ¿verdad? Pueden venir bien vestidos, no venir como no corresponde a una institución educativa, ¿verdad? Bien vestidos, pero vestimenta de acuerdo a la carrera. De acuerdo al ambiente de educación, ¿verdad? Si por ahí el grupo dice, de repente dice, vamos todos con trajecitos, si ustedes deciden no hay problema, pero yo no exijo trajecito ni traje, ¿verdad? Yo quiero que vengan bien vestidos discretamente, como corresponde en una institución educativa, pero que dominen su tema. Porque no tengo nomás compañero pregunta. Porque no tengo nomás pregunto compañeros de ahí. Entonces no hace falta. No, claro, y está bien no para hace eso, falta. esta reunión para preguntar. Sí, justamente Permiso, sí, profesora, escucho. Y los compañeros también. Sí, profesora. Ingrid, ¿ustedes qué grupo son? Grupo 6. Grupo 6. Grupo 6. Profesora, viste que a mi grupo nos toca, o sea, que nosotros somos del grupo 7. Pero... Sí, ustedes ponen después del examen, el 16 de marzo. Justamente porque nosotros, eso quería aclarar. Nosotros dejamos luego un día para hacer nuestro repaso, ¿verdad? Entonces, vamos a repasar antes del 9. Ese miércoles 2, hasta ahí entra en el examen, ¿verdad? O sea, ¿hasta dónde entra, profe, en el examen? Hasta la página 201, dijimos. Clasificación de la oración según modalidad de la enunciación. Y ese viernes vamos a encontrarnos en la facultad para hacer nuestro repaso, ¿verdad? El delegado está gestionando para coordinar todo y ese viernes nos encontramos, hacemos nuestro repaso y el miércoles nos reencontramos ya para rendir. Ese viernes vamos a rendir un simulacro, pero vamos a quedarnos hasta revisar cada uno cuánto saca, ¿verdad? Es decir, vamos a revisar las respuestas ya esa noche para que ustedes puedan llevar y repasar para el miércoles. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Ese año IT? Sí, profe, se entiende. Sí, clarísimo. La verdad me quedé muy impactado nomás que tenemos que... Sí, profe, súper bien, está todo bien detallado.
Impactado. ¿Se entendió Nos bien? sorprende nomás, profe, la suerte De que verdad, yo estoy tenemos de exponer anonadada. de forma presencial. No Yo puedo estoy creerlo. anonadada, en serio, profe. Porque ya quieren presencial. Qué gusto, ¿verdad? Sí, súper, por Cansado de eso, profe. Queremos presencial. ¡Yujú! Bien No, ahí. pero vamos a esperar. Si nos desmayamos, cuenta como actuación. Gente, tenemos que esperar la notificación, ¿verdad? El delegado es el primero que nos va a avisar porque él ya va a estar luego por la facultad gestionando eso y la delegada también. Entonces nos van a avisar en cuanto salga eso. Estamos todos muy emocionados por nuestro reencuentro. Un No punto sabes porque lo vamos a ser emocionado que suicidas, estamos, profe. profe. ¿Cómo? Un punto porque vamos a ser suicidas, somos los primeros. Ustedes ya tienen a su favor un punto más, ¿verdad? Qué suerte. Bueno, muy bien, si no hay ninguna consulta, entonces les dejo para que trabajen y se preparen ya para la siguiente clase. ¿Ya está? Gracias, profe. Dale, Hasta profe, el gracias. próximo Gracias. Nos miércoles. vemos Espectacular, el miércoles. profe. Gracias, gracias. Que disfruten del fin de semana largo estudiando. Claro que sí, Ahora más profe. que nunca, profe. Claro, profe, Sí, gracias. aprovechen. Dale, chaucito, Chao, nos chao, profe. vemos. Sí. Salí, pues, Pedro. ¿Viste mi fondo? Ya va a salir, ya lo verán.